Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, después de tanta insistencia, me toca hablar de Mordida Nocturna. Que diga, Bite by Night, un juego que, honestamente, no creo que a este punto necesite una presentación. Tanto dentro como fuera de la plataforma, ha estado haciendo muchísimo ruido tanto en la comunidad de Roblox como en la de Five Nights at Freddy's. Si bien, inicialmente miré este proyecto de mala forma, porque, seamos sinceros, Roblox a veces nos da sorpresas no muy gratas, después de haberle dedicado sus buenas horas, tengo que darles mis comentarios más honestos. Por lo que hoy les traigo la ciertamente esperada review a profundidad de este juego. Aunque claro, antes de empezar, para el niño de 9 años que me está viendo, por favor ten bien metido en tu cabecita que esto es una opinión personal. Se vale que el juego te encante o que lo odies, sin embargo, aquí venimos a analizar, no a pelearnos. Dicho esto, comencemos. Todos a este paso deben de saber de qué va el juego, pero para quien viva debajo de una piedra, o en medio de Tlatlauquitepec, vamos a aclarar las cosas. Bite by Night es un juego de supervivencia asimétrica dentro de la ya mencionada plataforma de Roblox. No me voy a poner a explicarles a profundidad que es un juego asimétrico porque asumo que mi audiencia ya ha de estar familiarizado con este género de videojuegos, pero en resumen, este es un formato donde un conjunto de sobrevivientes se enfrenta contra un asesino. En este caso, el plato fuerte es que los asesinos son animatrónicos reconocidos de la franquicia de FNAF, tales como Springtrap, Enar, o Mimic. Si bien los asesinos imponen, los sobrevivientes no se quedan atrás, ya que pueden adquirir habilidades distintas para intentar sobrevivir la partida. Así que ahora podemos pasar a desmenuzar cada aspecto del juego. Quería irme directo al gameplay porque, al final del día, esto es lo que más me importa a la hora de probar una nueva experiencia. Y bueno, si les soy franco, a mi parecer Bite by Night posee una enorme falta de identidad. Aunque claro, aclararé de una vez que no lo voy a comparar con otros juegos de Roblox porque mi conocimiento ahí es nulo, sin embargo, lo compararé contra el padre de los asimétricos, del cual sí soy gran fan y conocedor. Dead by Daylight. El problema es que, al igual que demasiados juegos tanto dentro como fuera de Roblox, el gameplay consiste meramente en sobrevivir. Independientemente de que inicialmente no tendría problema con esto, dado que el género era nuevo hace años, la realidad es que estamos a casi una década de que este estilo de juego existe y no he notado un cambio realmente notable en videojuegos del género, cosa que esperaba que fuera mínimamente diferente al ver que todos estaban coronando a este juego como uno de los mejores. Si bien, la fórmula funciona, se siente estancada. Pero para entender esto, hay que profundizar en los roles de cada bando. Los sobrevivientes aquí son, básicamente, lo que ya hemos visto mil veces en otros videojuegos. El juego intenta presentarte una innovación, otorgando categorías con mecánicas aparentemente únicas. Sin embargo, antes de realizar mis comentarios, creo que tendremos que revisar los distintos roles de los sobrevivientes. Primero tenemos al cliente, una clase diseñada para el jugador solitario que realmente quiere aportar sin depender de nadie. Su gran ventaja es que recupera un 20% de la vida que le falta y posee un impulso de velocidad que, aunque luego te deja lento, es ideal para lidiar con los animatrónicos mientras completas tareas. Es una opción bastante competente que muchos jugadores suelen infravalorar. Pero si hablamos de soporte real, tenemos al médico, quien puede ser la salvación del equipo al curar a los luchadores o darles escudos adicionales cuando están al máximo de vida. Sin embargo, la realidad de este rol suele ser un poco triste, dado que muchos usan esta clase solo para campear en las esquinas aprovechando su autocuración. Si bien es difícil encontrar el momento exacto para curar sin que te intenten matar, un buen médico es una pieza clave que la mayoría parece ignorar. Por otro lado, el luchador es básicamente tirar una moneda al aire, puesto que, o te toca un profesional que sirve de escudo, o un jugador de cartón que solo busca grabar clips para TikTok mientras huye de la pelea. Su trabajo es usar stuns y parries para proteger al equipo, pero me enoja ver a tanta gente que simplemente no cumple su rol. Además, seamos honestos, si el lobby se llena de luchadores, el asesino no tiene absolutamente nada que hacer, lo cual rompe totalmente el balance del juego. Prosiguiendo, el guardia de seguridad destaca por su rol con las cámaras, las cuales son excelentes para revelar la ubicación del asesino, aunque le vendría bien una mecánica para que el asesino sepa que lo vigilan. Su taser es un corta persecuciones increíble, a pesar de que la hitbox es más rara que las solicitudes de amistad que me llegan en Roblox.
Sin embargo, si juegas en celular, prepárate para sufrir porque las cámaras suelen fallar bastante en dispositivos móviles. Finalmente, tenemos al técnico, una clase inspirada directamente en el estilo de Ruin, el cual permite atravesar paredes con una máscara. Su rol principal es colocar trampas ralentizadoras para frenar al asesino en momentos específicos, y aunque suena bien en papel, termina siendo una mecánica extremadamente situacional honestamente. Ahora, hablando de los asesinos, tenemos a Springtrap, quien posee un sistema de 2 modos. Cuando lleva el hacha, es un poco más lento pero golpea con más fuerza, permitiéndole colocar hasta 3 trampas para osos que cancelan rutas de escape, o lanzar el arma para ralentizar y rastrear a los sobrevivientes. Sin el hacha, se convierte en un cazador el cual puede utilizar un grito para revelar posiciones y regenerar estamina, lo que le da acceso a una recarga que quita el 40% de vida de un solo golpe. Es un personaje ideal para mapas cerrados como la pizzería o el almacén, donde puede bloquear secciones enteras y forzar a los jugadores a cometer errores bajo presión. Luego está Mimic, un personaje que basa toda su jugabilidad en alternar entre 3 modos distintos, aunque la mayoría de la comunidad se queda siempre con el mismo. Tienes el modo de fuerza para el daño bruto, el de velocidad para saltar obstáculos, que honestamente es el más flojo, y el de sigilo, que es el que usa el 95% de la gente por su habilidad. Esta mecánica le permite enterrarse en el suelo para aparecer por sorpresa, causando daño en área y dejando a los sobrevivientes totalmente vulnerables. Y finalmente, Ennard es sin duda alguna el personaje más odiado por los novatos y el que requiere menos habilidad para dominar. Su mecánica principal son los Ennardlings, unas criaturas que spameas para que rastreen, ralenticen y dañen a los sobrevivientes de forma automática, siendo una pesadilla absoluta para quienes no juegan en computadora. Además, tiene la capacidad de ocultar quien ha muerto en la partida y disfrazarse con los restos de sus víctimas para atacar al mero estilo de Among Us. Sin embargo, tengo que decir que su estilo de juego es bastante molesto y poco técnico, centrándose más en causar caos constante que en una persecución real. Y finalmente, hablando de lo que realmente pienso, tengo que ser muy honesto. El gameplay se me hace demasiado genérico y, por momentos, aburrido. Después de haberle metido horas al juego, mi comparativa con Dead by Daylight se hace presente. Este juego se siente como una combinación poco atractiva del anteriormente mencionado, e incluso no me quiero ni imaginar cómo lo percibirá la propia comunidad de Roblox dentro de su plataforma. Si bien existen roles con destellos de originalidad como el técnico, o mecánicas a medias con Ennard y Mimic, la realidad es que la mayoría de los elementos se sienten como una combinación de cosas que ya existen en cualquier asimétrico. En cualquier juego vas a encontrar un rol para novatos como el cliente, un médico, y una mecánica de revelar el aura. De hecho, lo del guardia de seguridad me parece extrañamente parecido a lo que se puede hacer contra Springtrap en Dead by Daylight, puesto que cuando un sobreviviente lo mira por las cámaras pasa exactamente lo mismo. Siento que el bando de los sobrevivientes es muy poco novedoso y nada atractivo. Aunque claro, los asesinos no se escapan de esto. Springtrap se siente como una mezcla entre el Springtrap original y el trampero de Dead by Daylight, con alguna de sus perks. Ennard puede jalar a la gente como el arponero, y eso de molestar pasivamente me recuerda muchísimo a la plaga. Por su parte, el mayor atractivo de Mimic, eso de ir por el suelo, me recuerda a cómo Vecna de Stranger Things sorprende a sus víctimas. Independientemente de que cada uno tenga su propio toque, los cambios son tan minúsculos que el juego termina con una falta de identidad. Entiendo perfectamente que es difícil hacer algo 100% original hoy en día, pero así es como percibo yo las cosas. A esto hay que sumarle el horrible balance que existe constantemente. Si bien en casi cualquier juego asimétrico y no asimétrico habrá desbalance, el caso aquí es tan notorio que en cualquier review lo van a mencionar al menos un poco. El gameplay me parece una experiencia que se siente más como un recalentado de ideas que como algo que proponga una verdadera evolución en el género. El sistema de objetivos también peca de lo mismo, el tener que reparar generadores para acelerar el tiempo y así poder finalmente activar 2 puertas de salida, es una estructura que ya se ha visto demasiado antes. Aunque claro, entiendo que es la mecánica base que hace funcionar a estos juegos, sin embargo, al copiar de forma tan literal, Dead by Night pierde la oportunidad de diferenciarse de la sombra de Dead by Daylight. E independientemente de los animatrónicos o las clases, si el ciclo principal de la partida es demasiado familiar al que llevamos jugando desde hace años, la experiencia se vuelve monótona muy rápido.
Con el diseño de los escenarios, me gustaría hablar de los mapas, porque aquí es donde la falta de identidad se vuelve más evidente. Empezando por la pizzería, que es probablemente el mapa más FNAF de todos. El diseño recuerda mucho al primer juego, aunque con cambios como un área extra detrás del escenario y una zona de juegos. Sin embargo, al ser un mapa tan pequeño, genera una claustrofobia que los asesinos aprovechan para mal. Springtrap o Enark pueden bloquear salidas enteras de la oficina o el pelotero con una facilidad ridícula. Además, se siente vacío. Le falta esa decoración o memorabilia de Freddy's que otros juegos de Roblox sí han sabido captar mejor. Aunque claro, si la pizzería se siente vacía, el bosque es otro nivel. No tiene nada que lo relacione visualmente con FNAF. Entiendo que esté ahí por el lore del juego, pero se siente como un mapa genérico de supervivencia. Jugablemente es un paraíso para los sobrevivientes por la cantidad de bucles que pueden hacer. Independientemente de esto, mi queja principal es que no se siente como FNAF. Personalmente, hubiera preferido un campamento temático de Freddy's para justificar el entorno. Por otro lado, tenemos el almacén, un concepto interesante en papel donde los animatrónicos supuestamente eran capturados. Tiene mecánicas únicas, como una puerta que solo se abre a las 5 de la mañana, pero su diseño es una moneda al aire. El posicionamiento de las tareas es extrañísimo y, al tener prácticamente una sola salida real, es el mapa perfecto para que el asesino haga un campeo descarado al final de la partida. Al igual que con el bosque, mi mayor problema es que, si quitas a los animatrónicos, nada te indica que estás en un juego basado en esta franquicia. Nunca hemos tenido un FNAF oficial en un almacén o en un bosque, y aquí se nota que la ambientación falló. E independientemente de los mapas, el sistema de objetivos termina de rematar esta sensación de juego genérico. El hecho de tener que reparar generadores o completar tareas para activar dos puertas de salida es una estructura que ya hemos visto hasta el cansancio en el género asimétrico. Si bien entiendo que es la mecánica base que hace funcionar estos juegos, al copiarla de forma tan literal de títulos como Dead by Daylight, Bird by Night pierde cualquier oportunidad de brillar con luz propia. Ahora, para equilibrar un poco la balanza después de tantas críticas, me gustaría pasar a darle una revisada al aspecto visual. Francamente, esto es algo que todo el mundo ha señalado, pero vale la pena recalcar el increíble trabajo visual que el equipo de desarrollo realizó tanto en la atmósfera de los mapas como en el diseño de las skins. Sobre todo en estas últimas, ya que están muy bien logradas y se nota el esfuerzo por capturar la esencia de los personajes. Aunque claro, para mí el mayor acierto aquí son las constantes referencias que hacen al contenido de la comunidad y a lo oficial. Ver cosas que aluden a la cosa amarilla, el hombre morado o a Molten Freddy es un detalle que cualquier fan de la franquicia va a apreciar de inmediato. Independientemente de mis quejas con el gameplay, en lo visual se nota que hay cariño y un entendimiento real de la estética de FNAF. Moviéndonos con los temas serios, hay un elefante en la habitación del que no veo que mucha gente hable en profundidad: el sistema de microtransacciones. Si bien este sistema es pasivo y totalmente opcional, eso no quita el hecho de que permitir que la gente progrese más rápido metiendo dinero real es una práctica, legalmente hablando, muy peligrosa. Aunque hayan cambiado los nombres de los animatrónicos y alterado levemente los diseños, es obvio que Scott Cawthon es el único que no está ganando ni un centavo aquí. He escuchado rumores de que los desarrolladores están en pláticas para llegar a un acuerdo, pero no ha habido un anuncio oficial de que siquiera hayan podido contactar con él adecuadamente. De hecho, llegué a platicar de esto con Kane Carter, creador de Pogo's y miembro oficial del Fanverse, quien me comentó: bajo la ley de derechos de autor, cualquier proyecto que use material protegido sin permiso es ilegal, sobre todo si este genera dinero. Sin embargo, Scott siempre ha sido un tipo que da permiso especial para usar su contenido, siempre y cuando los proyectos sean totalmente gratuitos. El problema con Bird by Night, y muchos otros juegos de Roblox, es que rompen esta regla de al monetizar de una forma donde el usuario pierde dinero directamente. No importa si le cambias el nombre a Springtrap, el diseño sigue siendo propiedad de Scott, y cobrar por ventajas o skins basadas en su obra es ir directamente en contra de lo que él ha establecido por más de una década. Independientemente de lo que pensemos, la realidad es que si un juego incluye contenido de FNAF, no debería tener ninguna opción de gasto para los jugadores. Honestamente, no me extrañaría que si Scott se llega a enterar de la existencia de este juego y no se ha formalizado una excepción o acuerdo, decida mandar a borrar el proyecto de inmediato. Aunque claro, esto es algo que no se puede predecir con exactitud.
Scott es permisivo, pero ya sabemos que su paciencia tiene un límite muy claro cuando se trata de lucrar con su propiedad intelectual sin autorización. Ahora, prosiguiendo a la historia del juego nos revela un nuevo panorama. Según los registros que logramos conseguir, todo este desastre comenzó con la iniciativa de recuperación de propiedad. Donde básicamente, Fazbear Robotics, sí, aquí no se llama Entertainment, andaba de saqueador en pizzerías viejas recolectando chatarra hasta que ocurrió la Broken Night. En este punto se nos revela la gravedad del asunto. Top floor, we would bring in shipments of animatronics and parts as they were recovered from the old buildings in the Bay Area, as well as research and develop new animatronics with said parts. There was also a couple of small storage chambers. We'd sometimes keep the animatronics in when we didn't need them in one of the observation cells. And there was one observation cell where we would keep whatever animatronic was deemed most important to research. Then in the basement was the observation block, where we had something about 30 observation cells that would keep animatronics in when we wanted to run tests on them. Not many employees were allowed down there, me included, so that's pretty much all I know about it. But when the Broken Night happened, we had to abandon the warehouse entirely and create a new facility, this time with much better security to ensure it doesn't happen again. O sea, el almacén original se volvió un nido de animatrónicos fuera de control que ahora, por puro instinto o falla de software, están regresando a sus antiguos hogares. Los demás registros nos hablan un poco de cada animatrónico, pero viéndolo un poco más a profundidad, es básicamente el lore que ya todos conocemos de cada animatrónico. ¿Qué les puedo decir? Francamente, creo que a este punto la historia es de las cosas menos relevantes a mencionar, dado que, bueno, mucha gente va a entrar a esta experiencia no tanto por el lore, sino directamente por el gameplay. Aunque claro, oigan, no estaba de más mencionar este trasfondo para entender un poco por qué un conejo oxidado te está lanzando un hacha. Independientemente de si les interesa la trama o no, me pareció un detalle curioso el que se hayan tomado la molestia de escribir algo de trasfondo para este universo. Por cierto, por si se lo estaban preguntando, obtuve toda esta información mediante la wiki oficial del juego, por si alguien tenía la duda de dónde salió dicha información. No quería irme a mis comentarios finales sin tocar el aspecto sonoro, porque al final de cuentas es una parte fundamental de la inmersión. Francamente, los temas musicales me sorprendieron demasiado. Incluso diría que cumplen con su función de meterle presión al sobreviviente y darle ese extra de emoción al asesino durante las persecuciones. Aunque claro, no todas las canciones son precisamente de mi agrado, pero al detenerme a escucharlas con atención, se nota que le metieron un esfuerzo bastante decente que merecía su propia mención. Independientemente de lo que piensen del juego, el tema musical de Mimik me parece una locura y es, por mucho, mi favorito. El aspecto sonoro es un apartado que ayuda bastante a que la experiencia no se sienta tan vacía. Pero bueno, supongo que muchos ya están esperando mi veredicto final sobre si vale la pena o no, así que vamos con ello. Después de haberle metido horas a Byte by Night, tengo que ser completamente transparente con todos ustedes. Aunque claro, ya mencioné cosas positivas en el aspecto visual, el sonido y hasta en el lore, no voy a dejar que estas capas lindas me desvíen de mi problema principal. Este juego tiene una falta de identidad tremenda. Francamente, los asimétricos existen desde hace años y, aunque los Terrorblocks no son todos clones exactos, no puedo evitar sentir que este juego es solo una versión más barata y con skins de FNAF de lo que es Dead by Daylight. En todo momento sentí que estaba jugando a lo mismo, pero sin el alma del original. Entiendo que para muchos es difícil comparar una experiencia gratuita con un juego de paga, sin embargo, que sea gratis no es excusa para no tener una propuesta propia. Independientemente de esto, no quiero que piensen que Byte by Night es un producto basura porque no lo es. Tiene una base sólida, pero ahora mismo está en una fase difícil de comentar. Al estar en etapa beta, tiene la oportunidad de renacer y hacer algo mejor. Si realmente quieren mantener esa corona de ser de los mejores juegos de Roblox, tienen que dejar de copiar la fórmula de otros y empezar a innovar, además de meterle un bendito balance a las partidas. Otro punto que me hace ruido es la esencia FNAF. Si bien los animatrónicos se ven geniales, si los quitas del mapa, te quedas con un asimétrico genérico más.
Los mapas casi no tienen esas referencias que nosotros como fans detectaríamos al instante, aunque claro, el anuncio de que el local de Edwin llegará como mapa me sube un poco las expectativas, pero por ahora, llamarlo el mejor juego de FNAF en Roblox me parece que le queda bastante grande. Byte by Night es una experiencia divertida para pasar el rato con amigos y echarse unas risas, pero viéndolo de forma más crítica y realista, le falta mucho camino para adoptar una identidad propia y dejar de ser la sombra de otros títulos. Es un buen inicio, sí, pero espero que los desarrolladores aprovechen los comentarios de la comunidad para dar algo que realmente se sienta como una evolución y no solo como una combinación. De todas formas, les recuerdo que esto no es más que mi opinión personal, por lo que, si tú piensas ya sea igual o diferente a mí, estás totalmente invitado a dejar tu opinión en la caja de comentarios, siempre y cuando mantengas el respeto, claro está. Bueno, sin nada más que decir, quiero mandarle saludos a Arl de Glitch, el cual fue una persona que me ayudó a comprender más al juego, e igual, quiero mandarle saludos a Holdensitos. Igualmente quiero mandarle un saludo a Shelly Developer, El Esqueleto al Límite, Metal 17, Sapphire Nawaz, Dark Afton y Alison P por ser miembros del canal nivel entrevistador, realmente es algo que agradezco demasiado el apoyo que constantemente mantienen hacia mi persona, de verdad. E igualmente, quiero mandarle un saludo a todas las personas que me enviaron sus bonitos fanarts, les estaré dejando en pantalla cómo pueden enviarme sus fanarts. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós. Oye, mira, es amigable. Mira, es amigable. Amigable. Miniatura, miniatura, miniatura. Miniatura, miniatura. A ver. ¿Se murió? A ver, voy a ver si está bien. ¿Estás bien, Reyes?